o no lo sepa. Bueno, vamos a escuchar un ratito, el video es mucho más largo, al hermano Jorge Silanes, ¿sí? Donde en este video un poco él nos adentra en la historia de Luis Orione. Esperen que tengo que dejar de compartir así. Y... ...16 de mayo, San Luis Orione, de acuerdo al calendario propio de la pequeña obra de la Divina Providencia, sacerdote y fundador. Solemnidad. Bien. A ver si lo puedo... Juan Pablo II, al beatificar en 1980 a San Luis Orione, comenzó diciendo: es imposible sintetizar en pocas frases la vida azarosa y a veces dramática de aquel que se definió humilde pero sabiamente el maletero de Dios, o el changador de Dios. Pero podemos decir que fue ciertamente una de las personalidades más eminentes de este siglo por su fe cristiana profesada abiertamente y por su caridad vivida heroicamente. Decimos esto para encuadrarnos dentro de qué marco estamos hablando. Es la solemnidad para nosotros, los orionistas, litúrgica de nuestro fundador, que nació en Pontecurón el 23 de junio del año 1872 y que muere en San Remo, Italia también, 12 de marzo de 1940. ¿Cuál es el estilo que vamos a imponer a esta breve presentación? Es la de semblanza o lo de santoral. Si ustedes quieren, en parte, seguimos el santoral, amigos de Dios y amigos de los hombres, el esquema, el contenido después un poquito puede variar. O la semblanza de Fuego al Mundo, el libro de Monseñor Yema por Editorial Claretiana.
Este es el estilo que vamos a tratar de desarrollar. Para encuadrarnos, tenemos que decir que entonces es un sacerdote católico que es ordenado el 13 de abril de 1895 y fundador de que en 1903 viene aprobado la obra de la Divina Providencia, que es una congregación religiosa formada por sacerdotes, ermitaños y religiosos hermanos. En 1915 funda las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad y en 1927 las Sacramentinas No Videntes. Murió en San Remo el 12 de marzo de 1940, beatificado en octubre de 1980 y canonizado el 16 de mayo del 2004. Pontecurone, en Pontecurone, diócesis de Tortona, provincia de Alejandría, en el norte de Italia, nació Juan Luis Orione, como ya hemos dicho, el 23 de junio de 1872. Lo que tenemos en imagen son dos tapas de libros, uno el de Pontecurone y el otro de Tortona. En la iglesia que se ve al fondo de Pontecurone es la iglesia donde él va a tomar la primera comunión. Mientras que en Tortona vemos abajo la catedral y el Duomo, hacia la derecha la torre característica de Tortona y en la foto superior el santuario de la Guardia, por supuesto antes de que tenga la torre con la Virgen arriba. Va a ser bautizado en Santa María la Asunta al otro día de su nacimiento, o sea, el 24 de junio de 1872. En la foto de la izquierda vemos la pila bautismal y como está un poco cortada, a un costado está la placa donde dice aquí fue bautizado Luis Orione. Nació en el seno de una familia muy pobre, formada por Vittorio Orione y Carolina Feltri. Es el cuarto hijo que tiene el matrimonio, aunque el segundo ya había fallecido de poquitos meses. Y viven aproximadamente unos 15 años en una casa parecida a esta, porque esta que está aquí, que vemos en la imagen, está reconstruida, el municipio lo regaló, la hizo en 1972, en el centenario del nacimiento de San Luis Orione, y está al costado de la casa de Urbano Ratazzi, que fue ministro de Italia, y que esta era una casa de veraneo, porque era de la zona donde él estaba, donde él vivía. Pero él va a vivir hasta el año 73, junio del 73, los primeros días. O sea, un año vivió don Orione en esta casa, que está reconstruida y de acuerdo a la memoria de los que decían, aunque no están seguros que sea el lugar exacto, porque había sido derrumbada en el año 1900. La familia Orione, con Luisito Orione, de todavía un año sin cumplir, se tiene que transferir a la casa Marquese, que queda de frente. Comencemos en las imágenes, la que vimos anteriormente, más o menos, la de abajo a la derecha. Ven, al frente, que está la puerta abierta, esa es la vía Emilia. La calle hacia nuestra izquierda es la vía Bertorelli hoy, como también se llama la casa Ratazzi hoy. Y la foto de la izquierda es la puerta donde se ve, está hecho con celeste, para que puedan ver dónde se mudaron, o sea, poco menos de 100 metros. Y que es la casa superior, la foto más o menos de la década del 50, tomada al revés, ¿no es cierto?, hacia la vía Emilia, no desde la vía Emilia. Y aquí va a vivir entonces don Orione con poco menos de un año hasta los 13 años, o sea que vivió 12 años acá. Desde pequeño, mamá Carolina lo lleva a recoger lo que queda, a reespigar lo que queda tirado de las espigas.
Cuando era pequeño, mi madre, pobre mujer, me llamaba pronto cuando iba a respirar, pero una vez llegados allá, yo me quedaba dormido como un buen chico, y mi madre extendía su delantal en el suelo, y yo me dormía encima, felizmente. Don Orione recordaba bien las palabras de su mamá: agarralo, Luisito, que es pan, que le transmitieron casi un culto al pan y al trabajo. De pobre familia de empedrador de calles, ese era el oficio de Vittorio, Luis Orione sintió a un niño, siendo niño aún, había dado claros signos de vocación sacerdotal, distinguiéndose por su vida inocente, su piedad eucarística y mariana, su amor a los pobres y a los que sufren. La providencia había dispuesto que desde los primeros años probase qué cosa es la pobreza, duro trabajo manual, renuncia, privaciones. Pero por otro lado todavía es histórico. En este pueblo, en el cual el empedrado colaboró Luisito Orione, hay una placa que recuerda este hecho. Pero después también la Divina Providencia, además de la fuerte formación cristiana que él tiene en la familia, sobre todo guiado por su mamá, del trabajo, de la pobreza, tiene otras 4 experiencias formativas que lo van a marcar hondamente. Y estas experiencias son la de los pobres y enfermos, la experiencia franciscana, la experiencia salesiana y finalmente la experiencia seminarística. En el pueblo estaba el padre Miguel Cattaneo, que era un sacerdote, que era capellán del hospital, a los cuales visitaba todos los días, atendía a los pobres y a su vez también era pintor y realizaba obras, estatuas, imágenes, como hace también otros tipos de pintura. No sé, una de esas cosas él le enseñó de manualidades a Luisito Orione. Pero Luisito Orione sobre todo lo acompañaba en las visitas al hospital y quedaba fascinado del corazón que tenía este sacerdote. Y era ahí que se sentía estimulado para ser sacerdote. Luego la experiencia franciscana, sabemos que a los 13 años entró en Boguera con los franciscanos, pero que enfermó gravemente y tuvo que regresar a su hogar. Recién cuando pudo superar estos problemas de salud es que los sacerdotes del pueblo lo hacen entrar en la casa salesiana en Baldoco, y es donde va a tener esta experiencia. Va a conocer al mismo Don Bosco. Recordamos que Don Bosco fallece en enero del 88 y él había llegado en el 86, octubre del 86. Y va a permanecer ahí hasta el 89, que termina su escuela, su gimnasio, como se dice allá, o sea, su secundario. Entonces, el 4 de octubre de 1886, fiesta de San Francisco de Asís, Orione ingresa en el oratorio salesiano de Baldoco. Y él va a decir años más tarde: comprendí que San Francisco me había entregado a Don Bosco. Pero sin embargo, experimenta exteriormente que el Señor tiene otros planes para su vida y, confiando en los designios de Dios, pasa al seminario de Tortona, su diócesis natal. Él, en los primeros años, va a vivir, ahí está la puerta del seminario, vivir y estudiar ahí. Pero una vez que muere el padre, y no tienen para pagar el alojamiento en el seminario, era tradición que los seminaristas más pobres, para decir el padre Copelo, había que tener una pobreza de solemnidad,
como seminarista, y se les permitía realizar el trabajo de sacristán, de cuidador de la iglesia, y el seminario está detrás de ese edificio que está ahí, o sea, pocos metros, 100 metros, ¿no? E iban a clase ahí. Pero para comer y dormir tenía que pensar ello. Para dormir, en la bóveda, ahí arriba del duomo de la catedral, hay unas piecitas, cada una para estos sacristanes. Y es aquí donde comienza, mientras estando en la catedral, un apasionante camino con su estilo que se hace cercano, comienza el acompañamiento de algunos jóvenes, de algunos chicos, a través de la catequesis. Y fíjense en ustedes la foto que vemos a la derecha abajo, A più B menos C, o sea, en italiano, es la regla mnemotécnica de San Juan Bosco, que ya siendo seminarista don Orione, comienza a utilizar. En italiano es alegres, más buenos, menos cattivi, menos malos. Entonces, alegres, más buenos, menos malos. La importancia de la alegría. Esta fue la semilla del primer oratorio que fue inaugurado el 3 de julio de 1892. Al año siguiente abre un colegio para niños pobres en el barrio de San Bernardino, o sea, atravesando todo el pueblo, saliendo, ¿no? Y pasando el río Osona. Estos hechos señalaron los albores de la familia religiosa que fundará pocos años más tarde en el nombre de la pequeña obra de la ciudad. Recordemos que los seminaristas, también eran seminaristas, como algunos un año más adelante, como Alvera, pero eran seminaristas. Venían algunos profesores del seminario también para dar clase en esta escuela, como también laicos importantes comprometidos en la diócesis de Tortora. Entonces, en el programa de su obra, don Orione habrá confluir el espíritu informador de estas dos grandes instituciones. Yo hablé de una, pero en el otro video que hemos hace unas semanas pasado sobre San José Benito Cotolengo, sabemos que en Baldoco estaban las dos instituciones. Y así como él pudo admirar las dos, ¿no es cierto? Y va a decir, en todas las disposiciones tomadas, en todas las cosas, me he puesto siempre delante a don Bosco y al Cotolengo. Nuestra pequeña congregación se inspiró siempre en estos dos santos y debe siempre vivir en el espíritu de uno y del otro. La pequeña obra debe tener la fe y la caridad del Cotolengo y el apostolado y el celo de don Bosco. Pero este es un dibujo. Ya recordamos nosotros que San José Benito Cotolengo lo conoció por la obra, no en persona. Con don Bosco sí, y tienen una relación, se confiesa y todo, y va a estar la famosa frase, seremos siempre amigos. Estos dos santos que vemos que tienen esta importancia tan grande que don Orione enseña esto, con todo no tenemos que caer en la simplificación de que don Orione sea la suma del Cotolengo y de don Bosco. Está inspirado en estos principios, pero va a tener un carisma propio. El 13 de abril de 1895 va a ser ordenado por Monseñor Bandi en la capillita del obispado, porque también era pobre y no tenían para pagar la catedral. Así que fue en la capilla del obispado ordenado. Pero la noche previa se quedó cuidando, que estaba enfermo, moribundo, el vicario general, el canónigo André, y que muere durante la noche, y don Orione entonces se acuesta al costado del cadáver, y así lo encuentran a la mañana siguiente cuando lo van a buscar para la ordenación. Esta es una oración de don Orione que parecería ser la que dijo en la ordenación sacerdotal, cuando se ordenó: presérvame de la funesta ilusión del diabólico engaño, que yo sacerdote deba solo ocuparme de aquellos que vienen a la iglesia y a los sacramentos
y de las almas fieles y de las piadosas mujeres. O sea, ya tiene él en mente esta misma oración, la va a utilizar años más tarde, en el 17, para comentar el Evangelio del Buen Pastor. Ya nos indica también su vivencia, su concepción de una iglesia en salida, lo que va a decir también años más tarde, fuera de la sacristía. El corazón, sí, donde la sacristía, en el sagrario, en donde está el Señor, pero fuera, ¿no? Para ir a buscar a los demás hermanos y a las almas. Bueno, hasta acá, ¿sí? Hasta acá un pedacito de lo que el hermano Jorge Silanes nos comparte de la vida de Don Orione, ¿no? Pero la vida de Don Orione no empieza solamente con su nacimiento. Yo les mandé ahí, si pudieron ver algo, desde un tiempo antes, ¿no? Desde sus padres, ¿no? Desde cómo sus padres se conocieron, cómo sus padres formaron en él, ¿no? este espíritu, ¿no? Este espíritu de pobreza, este espíritu de sacrificio, ¿no? Este espíritu de entrega. Hay una parte, ¿no? En un texto de Don Orione, cuando la mamá lo está esperando su llegada, él es chiquito, ¿no? Que un vecino dice, haremos de él un gran general, ¿no? Porque su papá había sido militar, no había participado de algunos actos de la guerra, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a veces el pasado, ¿no? O la familia tiene un proyecto, ¿no? para una persona. Don Orione nació dentro de un proyecto de una familia, y sin embargo, él es continuación del proyecto de su familia en el sentido de que toma todo lo que su historia familiar le da, ¿no es cierto? Ese espíritu de trabajo, ese espíritu de valorar el pan, ¿no es cierto? Vieron que ahí el hermano menciona el hecho de cuando juntaba el pan con su mamá, ¿no es cierto? Las espigas, que su mamá le dice, es pan, Luis, es pan, ¿no es cierto? Seguridad, eso que viste para no perder, lo tengo, lo puse, lo acepté, lo borré sin querer a WhatsApp, me di cuenta de casualidad porque no me llegaba nadie, claro que no me manda mensaje ni. Hay alguien que tiene prendido el... Ahí ha salido cosas. Ahí está. Todo eso que él vivió con su mamá, de juntar las espigas que estaban, no es que iba a cosechar espigas, sino iba a juntar lo que ya había quedado de una primera cosecha, lo que ya la gente había cosechado. Ellos iban a buscar las espigas que sobraban para hacer el pan, ¿no? Entonces, ni siquiera desperdiciar eso. Es así que cuando Don Orione es grande, nunca dejaba, digamos, si se le caía un pedazo de pan, no lo dejaba tirado ni lo tiraba, sino se lo comía, porque seguía haciendo pan. Él valoraba muchísimo la comida. Y ese espíritu trabajador, ¿no? Como su papá, que le enseñó a trabajar, que lo llevó a hacer los empedrados, ¿no? como él hacía, y varios hechos, ¿no es cierto?, que de chiquito él narra algunas historias, cuando, por ejemplo, escuchaba que la gente decía malas palabras frente a hombres que estaban trabajando y decían malas palabras, él, que estaba trabajando con su papá, corría a lavarse la boca, digamos, como lavándose de ese pecado, ¿no es cierto?, también. Entonces, él lleva en sí, ¿no? Bueno, toda esa tradición familiar, pero al mismo tiempo es ruptura. ¿Por qué es ruptura?
porque no sigue lo que su familia esperaba, no se convierte en un general, no se convierte en un militar, ¿no? Es ruptura, hace otra cosa. Entonces, nosotros también, en algún sentido, podemos ser continuadores de nuestra vida familiar, o también podemos haber hecho una ruptura, ¿no?, con nuestras tradiciones familiares. Entonces, ahora este es un momento para nosotros, ¿no es cierto?, pensarnos, yo, ¿no?, ¿cuál es mi propia identidad? ¿Cuáles fueron las opciones que fui haciendo, ¿no? Los que me precedieron, ¿cuál fue su proyecto de vida? ¿Cuáles fueron sus valores, sus insistencias? ¿Qué quisieron hacer y no pudieron? ¿No? ¿Cuáles fueron sus frustraciones? ¿Qué impresión tengo de ellos? ¿No? De mis antepasados, ¿no? De mis padres, de mis abuelos, ¿no? ¿Cuáles fueron sus logros? ¿No? ¿Y qué es de eso que ellos lograron? ¿Qué es lo que se continúa en mí? ¿Y qué es la ruptura que se hizo en mí? ¿No es cierto? Por ejemplo, en mi familia, las mujeres, no hay una historia de mujeres que estudiaran, ¿no? Ni siquiera de hijos, bueno, que fueran a hacer un terciario o una universidad, ¿no? De hecho, de mi familia yo fui la primera en estudiar, ¿no?, la primera en convertirme en profesora, la primera en hacer después una carrera universitaria, ¿no? Pero yo creo que en mí se sostiene ese trabajo, ¿no?, de mi mamá, que era muy paciente, que era muy constante, ¿no? Que si bien no sabía qué era lo que yo iba a hacer, ella sabía que yo en lo que hiciera iba a ser constante y perseverante, ¿no? Entonces todo eso queda impregnado en uno, ¿no? Entonces queremos que ustedes en alguna hoja, ¿no?, puedan escribir, ¿no?, de sus antepasados, ¿no?, cuáles de eso que ustedes ven, cuáles fueron sus valores, sus insistencias, qué es lo que perdura en ustedes y qué es lo que en ustedes es ruptura respecto de ese pasado. ¿Ya está? ¿Ya lo tienen? Bueno, ahora, Nati, ¿querés pasarme el hospedador? Así formo los grupos. Listo, ¿no? Bien. Bueno, ahora yo los voy a dividir en pequeños grupos de 2 o 3, no más, para que puedan compartir eso, ¿no?, que anotaron en el papel, ¿no es cierto? Bueno, en qué medida la historia de ustedes es continuación de esa historia familiar, y en qué medida es
ustedes fueron ruptura. Así que bueno, yo los voy a dividir en grupos de no más de 2. Dos o tres para que no lleve mucho tiempo, ¿sí? Ahí les va a salir una invitación, si ustedes la aceptan. Jennifer, te tiene que haber aparecido una invitación para ir a una sala. Debe estar desde el celu. Debe estar desde el celu. Cintia, Luis, ¿están por ahí? Betina. A ver, a Belén la voy a pasar a la sala 4. Ornella, ¿te llegó alguna invitación para sumarte al grupo? Sí, me llegó, pero no había nadie. Entonces tengo que esperar. A ver, sí. Ahí te... Sala 23 y estaba solamente yo. ¿En qué sala estabas, Ornella? Sala 23. Si mal no A recuerdo. ver. Sala 7. A ver si te salió otra ahí. ¿Te salió? A ver, se quedó. Nan, Alejandra de Rosario estaba en la 13. ¿La puedes cambiar? ¿En dónde? En la sala 13. ¿Estás sola? Sí, porque ahí me tocaba a mí. Ah. Luis me parece que entró 2 veces, me parece. Ahí está, ya está Alejandra. Estoy mirando a ver que no haya quedado. A Ornella, la mandé a otra sala que está sola, pobre. Voy a mandar a la 8. Y Natalia
Natalia Achor. ¿Será? Ahí está, la mandé a la 25. Yo les mando un mensajito a ellos que están acá. A ver si están conectados. Noelia ya estaba, ¿no? ¿O no? ¿Quién? Noelia. La mayoría están de 2 o de 3. Noelia no ha entrado, dice. Está, Sí, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Calculo. sí. Les pregunté por privado a ver si están conectados. Georgie, ¿qué te pasó? Estaba con Noemi, pero ya compartimos y volvimos porque no sabíamos si teníamos que quedarnos más tiempo, no escuchamos bien a qué hora volver. Pero bueno, No, ya está bien. estuvimos compartiendo. Ahí ya les mando un mensaje. Es cortito. Es cortito esta parte. Ahí ya. Ay, me están... Ahí estaba en la otra reunión. No, ya volvimos, ya volvimos. Fue rapidito. Fue rapidito. ¿Vamos bien? ¿Sí? Era rapidito esta parte. Nos estábamos presentando con las chicas y no llegamos ni a decirnos algo que no vinieron para acá. Sí, pasó lo mismo. Pasó lo mismo. Quedó cortito. Qué poquito, quedó cortito. Sí, muy poquito. Porque aparte nos empezamos a presentar y a saludar. Sí. Lo mismo, Para que tengan nosotros ganas para el próximo llegamos. encuentro. Nosotros llegamos con los segundos. Nosotros empezamos a hablar cuando vimos que quedaba el cartel 57, 58, 57, 55. ¿Pero cómo? Sí, lo mismo. Bueno, no importa, no importa. Para Bueno, el próximo lo minutito. hacemos un poquito más largo. lo hacemos un poquito más largo. Sí. Sí. Igual ahora, porque ahora tienen otro trabajo un poquito más largo. Vieron que con Nati les mandamos un material de lectura, que tampoco pretendíamos que lo leyeran todo, porque era mucho, pero bueno, es para que ustedes ya vayan teniendo un material de lectura sobre la vida de Don Orione, ¿no? Ese es un material que está sacado del padre Gemma, que tiene una vida corta, digamos, hizo una vida corta de Don Orione, más simplificada, donde tiene algunos hechos lindos, floridos de la vida de él, ¿no es cierto? Lo que vamos a saber si voy a compartir de nuevo. Bueno,
Paso antes. Bueno, les dio, o sea, aunque sea más que de compartir, que hubiese estado lindo, hoy se conocieron un poco poder pensar su historia, en qué medida son continuación o ruptura de sus antepasados. ¿Eso pudieron analizarlo, pensarlo hacia adentro de ustedes? Sí. Sí. Bueno, porque la idea de esto es que uno también se pueda pensar, ¿no? Pensarnos a nosotros mismos mientras vamos pensando a Don Orione, ¿sí? La idea es que nosotros ahora podamos ir a trabajar en grupos, vamos a ir a completar una línea de tiempo, son 58, así que podemos hacer grupos de 5, no, 10 grupos, podemos hacer grupos, bueno, ahora los separo. Donde van a ir completando la vida de Don Orione, ¿sí? Para completar, yo les puse los años, ¿sí? Yo les puse los años. Entonces, ustedes lo que van a tener que hacer, yo les vamos a compartir el link por acá por el chat, yo se los voy a colocar, y depende, en el grupo que están, van a completar ese link, ¿sí? Esos años que son importantes. Acá sí van a tener más tiempo. Esperen que tengo que hacer algunas cosas. Bueno, ahí tengo un link, esperen. Ahora les explico bien qué es lo que vamos a hacer cada uno. Bueno, ahora vamos a, nos vamos a dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Y el que le toque, el grupo 1, va a completar, ven acá el primer link que yo puse en el chat, ¿sí? Y el que tenga el grupo 2 va a completar el segundo link, Y si se animan a ponerle alguna imagen o algo a ese año que encuentre, que puedan encontrar en las redes, pueden ponerlo, ¿sí? Un Padlet es ustedes saben, lo abren a través del link, donde aparece el lapicito, digamos, van a tener los años, y en cada año van a tener un lapicito donde van a poder completar ese año. ¿Qué dato corresponde a la vida de Don Orione? Así que bueno, lo que yo voy a hacer ahora, los voy a dividir en dos grandes grupos.
y cada uno va a aceptar. Esperen, porque ahora tengo que borrar todos los grupos. Bueno. Ahí van, miren que van a ser muchos por grupo. Sofía, ¿te apareció el grupo? No estoy acá con vos, no me apareció en ningún lado. ¿Qué es el cuadradito que dice sala de grupo reducido? Ahí tengo que presionar. Sí, ahí. Ah, ok, ahí presiono, vale. Bien.